Yo no sé cómo no se está hablando de esto. No cabe duda que desde el circo grotesco de las mañaneras se distrae muchísimo la atención de la gente y sobre temas tan delicados como esto que algunos medios, bueno, ¿cómo será de grave que incluso La Jornada lo publicó? Ya es decir bastante, o sea, el pasquín inmundo del gobierno publica sobre esta cancelación así de facto del Centro Nacional de Identificación Humana. Hay una ley que ordenaba que este centro empezara a operar, que se le tenían que aportar recursos, pero le valió. Esto es una prueba muy clara de que a López no le interesa el tema de los desaparecidos, los desaparece de las bases de datos y desaparece ahora el Centro Nacional de Identificación Humana. No le importa. A él lo que le importa es estar peleándose con Loret. Eso es lo único que tiene en la cabeza. Y estar ladrando sobre García Luna. Fíjense, dos periodistas de La Jornada, les decía, La Cromada, publicaron sobre esto. Suspenden de facto labores del Centro Nacional de Identificación Humana. Son Jessica Chantomila, supongo que así se pronuncia, y Arturo Sánchez. Escuchen. Anunciado por todo lo alto como un proyecto novedoso para responder a la demanda de familias de miles de desaparecidos y hacer frente al enorme reto de la crisis forense, que significa al menos 52,000, son 60,000, cuerpos sin identificar depositados en fosas comunes en los servicios forenses y en los centros de resguardo, el Centro Nacional de Identificación Humana está siendo desmantelado. En meses recientes, sus trabajos científicos para poner nombre a los restos humanos quedaron paralizados porque se rescindieron contratos de personal y se dejó de dotar recursos materiales y equipo tecnológico apropiado. Esta suspensión de facto del centro, que se proclamó de avanzada, empezó con la administración de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en junio de 2023. Además, con la llegada de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, en octubre de ese mismo año, y de José Muñoz Gómez como director del Centro Nacional de Identificación Humana, el edificio ubicado en Xochitepec ha sido desalojado porque no se concretó el proceso de donación que haría el gobierno de Morelos. La plantilla de trabajadores de 59 personas fue disminuida en alrededor de 70%, y los que quedaron fueron trasladados a unas oficinas en la Ciudad de México. Hasta ahora, ni Gobernación ni la Comisión Nacional de Búsqueda han emitido información oficial respecto del futuro del centro. Tampoco la Comisión ha cumplido con emitir los lineamientos de operación del Centro Nacional de Identificación Humana, que tendría que haberse hecho en noviembre de 2022, según la Ley General en materia de desaparición. Les digo que esto está en la ley, lo tienen que cumplir. Pinche gobierno, de verdad. La reforma a esa ley que autorizó la puesta en operación del centro no estableció en sus momentos recursos financieros adicionales a la Comisión Nacional de Búsqueda para este propósito, y en los presupuestos de egresos de la Federación de 2023 y 2024 tampoco se consideraron montos etiquetados para su funcionamiento. Este año, por ejemplo, se asignaron 2,000 millones de pesos para que la comisión cumpla con sus funciones, pero no se indica de manera precisa cuánto de ese dinero se destinará al centro. Hasta donde se logró avanzar, explicaron extrabajadores, laboró a partir de donaciones de equipo y capacitaciones de instituciones en la materia de países como Guatemala, Estados Unidos, Alemania y Noruega, y también mediante convenios de colaboración con fiscalías de otros estados. El Centro Nacional de Identificación Humana se creó por iniciativa del presidente el 13 de mayo de 2022, detallando que entre sus atribuciones está diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana, recuperar, resguardar y analizar cuerpos y restos humanos, así como realizar la toma de muestras genéticas a nivel nacional. Su puesta en marcha en agosto de ese mismo año corrió a cargo del ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. En ese momento, Encinas aseguró que en la Comisión Nacional, que en el Centro Nacional de Identificación Humana se haría frente al enorme rezago de cuerpos sin identificar en el país que lamentablemente la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los Estados no han podido atender, y que era además un paso firme para garantizar el derecho humano a ser buscado e identificado.
Para iniciar su funcionamiento, las autoridades lanzaron de inmediato una amplia convocatoria pública en busca de los mejores talentos, sobre todo antropólogos y odontólogos forenses, genetistas y criminalistas, en la que se postularon más de 1,500 especialistas, según informó en su momento Quintana, aunque solo se llamó a 59, a los que se asignaron contratos eventuales que eran renovados cada 6 meses. Vean nada más, científicos a los que contratas por 6 meses. ¡Qué asco de gobierno, de verdad! Científicos, no. Uno de los primeros trabajos del centro fue el llamado público para una recepción masiva de toma de muestras genéticas de personas con familiares desaparecidos en los diferentes estados del país. Atendieron esta convocatoria 3,700. Fue un hecho importante, pues en eso radicaría una de sus principales aportaciones, que cualquiera podía participar sin necesidad de contar con una denuncia penal y que se tomarían muestras de grupos familiares, es decir, no solo de la madre y el padre del desaparecido, sino también de los hermanos e hijos, si los tuviera, con el fin de ampliar las probabilidades de identificación. Así nació el Centro Nacional de Identificación Humana. Y en un hecho reconocido tanto por la ONU como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, se desmoronó cuando apenas empezaba a desarrollar su trabajo. En año y medio tuvo 4 directores generales. Los 2 primeros, aún en la administración de Quintana, fueron Alejandro Jiménez de septiembre de 2022 a julio de 2023 y después Jacqueline Cruz Cuevas, quien salió tras la renuncia de la excomisionada en agosto del año pasado. Después llegó Rosendo Gómez Silva, hijo de Rosendo Gómez Piedra, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, y ahora está al frente el contador público José Muñoz Gómez, un contador. Dios mío. Todavía en septiembre de 2023, en el marco del 5º informe de gobierno, Luisa María Alcalde, reconoció las labores que se realizan en el centro, las capacitaciones del personal, la conformación de una base de perfiles genéticos remitidos por diversas instituciones y las actividades de construcción del laboratorio de genética forense. Pero apenas 2 meses después, en noviembre, en sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, Reyes Sagún dio otro panorama y dijo que el edificio de Xochitepec no contaba con instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, ni acabados totales, y que además estaba siendo subutilizado. Mencionó que no tenían equipos ni laboratorios, aunque hay algunos de oficina y cómputo donados. También advirtió que se duplicaban algunos procesos con la Dirección General de Búsqueda, no se realizaban identificaciones forenses y si bien se tomaban muestras para los perfiles genéticos, al no contar con equipamiento, se enviaban a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Ante estos argumentos por los cuales no se renovaron contratos ni se continuó con el proceso de donación del inmueble y se trasladó al poco personal a la Ciudad de México, los extrabajadores entrevistados aseguraron que, por el contrario, sí estuvieron laborando en Xochitepec y que la luz y el agua nos las pasaba el edificio de al lado, donde operan unos laboratorios privados. La jornada constató que hasta finales de enero, en las oficinas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos, había equipo de trabajo como computadoras, pero solo 2 personas seguían laborando. El resto del inmueble lucía abandonado. Según versiones de extrabajadores consultados que por seguridad prefirieron omitir su nombre, en el área de análisis post-mortem laboraban al inicio 7 personas, de las cuales solo quedaron 3 que fueron removidas a la Ciudad de México, ya que a las demás no se les renovó el contrato en enero y una más decidió renunciar. En tanto, en el área de conformación de identidad, será confirmación de identidad, donde trabajaban 5, quedaron 3, mientras en investigación y documentación despidieron al 80%. Lamentaron que no se diera continuidad al proyecto original, pues un gran resultado del centro es la creación de la metodología de enfoque masivo y que la identificación de los fallecidos recaía en un grupo de científicos. Sin eso, aseguraron, el trabajo sería como el que hay en las fiscalías. ¡Qué tristeza! ¡Qué vergüenza! Esto también seguramente lo van a aplaudir. Esto ha de ser culpa de Calderón o de García Luna también, ¿no? Sí, claro. Vamos a buscar, y hay que preguntarnos cuánto gana Loret. ¿Cuánto gana Loret? Eso es lo importante. ¡Qué vergüenza de verdad! Hay una terrible crisis forense en México
Este centro era una esperanza para identificar los cuerpos que están en los CEMEFOS y lo dejaron morir. No les importó. No les importó. Mientras hay decenas de miles de familias buscando a sus familiares desaparecidos. Muchos de ellos están ahí en esas fosas. Y seguramente nunca se va a saber que estuvieron ahí todo el tiempo. Qué asco, de verdad, qué asco.